Que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la Iglesia Rey de Reyes, aquí en Aguadilla, Puerto Rico, pero también a nivel internacional. Así que vayan mis saludos particulares para todos nuestros pastores, para todos nuestros hermanos, para todos nuestros colaboradores que de alguna forma u otra mantienen sus manos firmes en el arado. Así que este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos alegramos y nos gozamos en él. Así que vamos a dar continuidad al estudio que hemos venido realizando ya hace meses acerca del Evangelio según el apóstol Mateo. Ya pues hoy toca que entremos casi, vamos a decir, a mediados, ¿no?, de lo que es el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 17 en adelante. Pero antes, ¿verdad?, tengo que señalar que definitivamente es sumamente interesante donde nos quedamos la última vez, que fue del verso 14 al verso 16, donde Mateo describe el momento en que este discípulo llamado Judas, el Iscariote, había hecho un convenio, en este caso con los saduceos y con los fariseos y con los escribas, que se habían reunido para tratar de buscar la forma de cómo iban a engañar con el propósito de matar a Jesucristo. Ahora, cuando uno a primera vista lee esto, pues uno pues le impacta, ¿no? Y uno dice, wow, porque lo vemos con el sentimiento humano. Y uno dice, wow, pero ¿cómo ellos hicieron todo esto? Pero no debemos perder de vista que dentro de esa maldad de ellos hay un plan divino que se está llevando a cabo en beneficio de la misma humanidad. Aunque es difícil, ¿no?, ver todo lo que ellos hicieron y escuchar cómo lo tramaron y todo, pero hay que, por otro lado, nosotros, vamos a decir, fortalecernos en el hecho de saber que Dios estaba llevando a cabo un propósito muy importante. ¿Okay? Y a pesar de todo tenía que llevarse a cabo de esa manera. Y Judas, pues no es la excepción. ¿Okay? Judas estaba dentro de ese plan. Lo supiera él o no lo supiera. Acuérdense que las motivaciones que tenía Judas, eran muy particulares, porque Judas pues tenía en su mente y en su corazón la idea de que Jesús pues iba a implementar el reino mesiánico desde la perspectiva, política, no desde una perspectiva espiritual. No desde una perspectiva de renovar la espiritualidad de la nación en Israel y del mundo, sino que él pensaba que Jesús pues iba a hacer una revolución, que iba a formar un ejército, que iban a derrocar a los romanos, que se iban a independizar. Cosa que todo pueblo, ¿no?, pues anhela y en el mundo, y eso se respeta. Pero en ese momento lo que motivaba a Judas era eso. Ahora, la pregunta que me hago, ¿verdad?, durante el tiempo que Judas estuvo con el Señor, ¿verdad?, tal vez 3 años, tal vez un poquito menos, un poquito más. Lo cierto fue que durante todo ese tiempo que estuvo con el Señor, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué apreciación realmente, qué pasaría por la cabeza de Judas? Yo me lo imagino una persona normal, como común y corriente. Lo único pues que él no logró, claro está, ver lo que nosotros hemos visto realmente en el Señor. Porque lo que lo motivaba, a fin de cuentas, era, va viendo, el que hubiera una transformación política. Y ahí se quedó en eso. Cuando Judas entonces se da cuenta que Jesús está insistiendo ya en los últimos capítulos, según la narración de Mateo, de la vida y ministerio de Jesús. Acuérdense que Mateo está tratando de resaltar el mesianismo espiritual de Jesús. Claro, Jesús vino a traer una renovación,
pero no desde un punto de vista como Judas y otros tal vez esperaban. Pero Mateo está describiendo, ¿okay?, que aparentemente en los últimos momentos o tiempos de la vida de Jesús, Judas parece que se dio cuenta y dijo, espérate, este realmente no va a hacer lo que yo entiendo que debería de hacer. Y Judas dice que va secretamente, se reúne, ¿okay?, con este concilio de líderes y secretamente hace un arreglo y dice, yo se los voy a entregar. Pero fíjese que él lo hizo, no lo quiso hacer como que entregarlo por entregarlo. Él quiso obtener un beneficio de esa acción. Eso es lo que me intriga. Y eso me hace entender a mí, y creo que a cualquier persona, ¿verdad?, que tenga una lógica, se va a dar cuenta de que Judas era un oportunista. Y él pensó, pues, oye, yo no quiero perderlo todo, porque ya lo dejé todo casi por 3 años por estar con este hombre. Y a fin de cuentas, pues miren lo que hemos parado. O sea, él está hablando de que va a morir, de que se va a entregar. O sea, y aquí se acaba todo. O sea, ¿cuál ha sido el propósito? Es lo que tenía Judas en la cabeza. ¿Cuál es el propósito? Y Judas no quiso, como decirte, quedarse con las manos vacías desde su punto de vista. Y hace un arreglo con ellos por entregarlo por 30 monedas de plata. Ahora, 30 monedas de plata, a mi juicio, lo pudo haber sustentado por un buen tiempo a Judas. Bueno, tanto así que dice que con ese dinero se compró el campo de sangre donde él se mató. ¿Vas viendo? Para enterrar ahí a los extranjeros ¿verdad?, que morían en Israel. Por lo tanto, la realidad es que Judas hace ese convenio con ellos. Y dice que desde ese momento Judas buscó la oportunidad, o sea, el lugar más propicio donde se pudiera. Porque acuérdense que los líderes habían pensado, espérate, estamos en la fiesta de la Pascua, no lo podemos hacer así tan abiertamente. Aquí hay mucha gente en la ciudad que han venido a celebrar la fiesta y no queremos que esto, pues, usted sabe, nos traiga mayores problemas a nosotros, a ellos. Entonces ellos dijeron, bueno, lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer de cierta forma y de cierta manera que verdaderamente pues no nos traiga mayores inconvenientes. Entonces ahí es donde Judas entra en acción, habiendo como espía, trabajando, trabajando de parte del enemigo. Ahora, hay que tener en cuenta esto, Jesucristo es el Mesías, que es lo que Mateo a través de todo su libro está queriendo resaltar. Él es el verdadero Mesías, o sea, el verdadero Salvador, verdaderamente el enviado de Dios al mundo es Jesucristo. No hay otro ni habrá otro. Eso Mateo, quiero que lo tengamos bien en claro. Ahora, definitivamente, pues vemos que Jesucristo lo sabía. O sea, él no estaba ajeno de todo lo que habría de pasar, de lo que le iba a, incluso de lo que Judas estaba tramando. Y eso lo vamos a ver ahora de una forma más gráfica, ¿ok?, a través de los versículos que vamos a leer ahora, que está en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, del verso 17 en adelante. Cuando se celebró la cena, vamos a ver cómo el Señor le manifestó, no tan solamente a Judas, sino también a todos los demás, de que él, a pesar de que sabía que iba a vivir ese episodio de sufrimiento, pero él sabía quién lo iba a entregar. Y aún así, lo permitió. Dice así, capítulo 26 de Mateo, verso 17. El primer día de la fiesta, dice, en que se comía el pan sin levadura. ¿Escuchó eso? Se comía el pan, pero sin la levadura. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿Escuchó eso? Ellos le dijeron,
¿dónde quiere que preparemos la cena de Pascua? Y él les contestó, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Fíjense lo que le dije. Jesús le dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes cuando escucharon que Jesús dijo una cosa como esa. Acuérdense que era una familia. Y comenzaron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? Jesús le contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Interesante detalle. Jesús le dice, el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Pero hay de aquel que lo traiciona, hubiera sido mejor para él no haber nacido. ¡Wow! Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Le dijo, Maestro, ¿acaso seré yo? Entonces Jesús le dice, tú lo has dicho. Wow. Entonces, mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, ¿ok? Dice que partió el pan y se lo dio a los discípulos diciendo, coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esta es mi sangre con la que se confirma la alianza. Wow, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba, aleluya, con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Que Dios añada bendición a su palabra. Wow, gracias Señor. Tremendos versículos bíblicos, ¿no? Bueno, vemos aquí entonces, como les dije, que Jesús le hace saber a sus discípulos de que era necesario, ¿no? Como buenos judíos, al fin, pues celebrar la cena que conmemora, escuche bien, que conmemora lo que es la Pascua. Ahora, tal vez muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué significa la fiesta de la Pascua en Israel? La fiesta de la Pascua, aún todavía que se celebra, es de mucha importancia para el pueblo judío. Es una fiesta muy sagrada. ¿Por qué? Porque es una de las fiestas que conmemora, escuchen esto, que conmemora la liberación, en este caso del pueblo de Israel, ¿ok? Los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿ok? Que estaban en Egipto por 400 años, que habían estado allí esclavizados. Cuando el Señor le envió un libertador, en este caso que fue Moisés, los sacó y los llevó a la tierra prometida, ¿ok? Pues conmemora ese momento de esa liberación. ¿Se acuerda? Que Faraón pues se puso caprichoso, prepotente en su momento, ¿no? Y entonces pues aunque los dejó ir, pero luego los quería volver otra vez traer para atrás. Y resulta pues que el Señor con mano poderosa los sacó de allí para que su pueblo fuese al desierto, como dijo Moisés, a rendirle el tributo que él se merece.
Él escogió a este pueblo, a esta nación, ¿ok?, para cumplir sus propósitos. Cosa de lo cual, pues nosotros también nos hemos añadido, los que somos cristianos, ¿ok?, los que creemos en Cristo como el Mesías. Pues nosotros hemos sido añadidos a esta fe, a este propósito, a este reino sacerdotal de hombres y de mujeres que estamos en el alrededor del mundo. Una sola fe, una misma creencia y un mismo bautismo. ¿Okay? Somos parte de esta promesa, ¿okay?, de este propósito. Por lo tanto, el Señor le dice a sus discípulos, quiero que vayan a casa de una persona. Fíjate que dice fulano, como que no era importante. No es que tal vez Mateo no supiera el nombre. Lo que pasa es que no era importante tal vez decir el nombre de la persona. Lo omitió. Pero dice que Jesús le envió a sus discípulos que fueran a la casa de esta persona, que aparentemente era de su confianza. Y le dijo, dile que prepare el área y todo porque quiero celebrar la fiesta de la Pascua, la cual tenía un simbolismo. Que eso es lo que es bien interesante en esta celebración de la Pascua. Todo tiene un simbolismo acerca de la gracia, del poder y de la manifestación de Dios a favor de su pueblo. Le dijo, yo quiero celebrarla, pero lo quiero hacer íntimamente. Ahora, Jesús sabía que le quedaba poco para ser entregado y morir por toda la humanidad. Pero aún así, fíjense con qué tranquilidad, con qué sumisión Jesucristo accedió hasta el final. Porque si hubiera sido usted, hubiera sido yo, hubiéramos estado en una crisis emocional. Mas sin embargo, él sabía que tenía que seguir hacia adelante, aún sabiendo todo lo que le esperaba. Por amor a ustedes, por amor a mí, dice que fue fiel hasta el final. Por lo tanto, envía a sus apóstoles van, hablan con esta persona y la persona gustosamente accede, le prepara el lugar y cuando el Señor se sienta a comer con ellos, escuchen esto, se sentó con sus discípulos a tomar esta cena. Inmediatamente Jesús le hace el anuncio y le dice, uno de ustedes me va a entregar. Cuando Jesús le dice eso, ahí lo vemos, todos se inquietaron. Todos se sintieron mal. Porque ellos van con una mente diferente. Acuérdense, ellos van a una fiesta, van a celebrar todavía. Aunque Jesús le viene hablando, y ya, como según hemos visto a través de los estudios, le venía hablando consecutivamente de que iba a ser martirizado, de que tenía que hacerse así porque la Escritura así lo dice. Pero aún así ellos no estaban en eso de quererlo aceptar como una verdad. Ellos todavía tal vez abrigaban la esperanza de que Jesús se olvidara de eso. ¿Tú me entiendes? Pero la realidad es que no. Pero en este caso lo interesante es que Jesús les revela a ellos que Jesús va a ser entregado, no va a ser por otro particular, no va a ser por un fariseo, no va a ser por un maestro de la ley, no va a ser por un saduceo. Va a ser por uno de los mismos discípulos de él, de los que habían estado con él durante 3 años. Ahí fue el bombazo, por eso fue que fue tan impactante. Porque ellos lo hubieran tal vez esperado de otro, pero no de uno de ellos, que ellos bien no sabían quién era. Entonces se inquietaron. Entonces ellos comenzaron a decirle al Señor, Señor, pero ¿quién de nosotros es? Yo me imagino a Pedro, Señor, seré yo. Me imagino a Juan, Señor, seré yo. Me imagino Santiago, seré yo, Señor. ¿Cómo? Entonces, todo en esa. Pero me imagino que el único que se quedó calladito y como que se hizo el chivo loco, como decimos nosotros en Puerto Rico, ¿no? Tuvo que haber sido en este caso Judas. Como que se hizo como que tenía la boca llena, ¿no? No puedo hablar. Pero lo cierto fue que Jesús le dice, bueno, el que moja, ¿ok? Pero fíjense, antes de eso, Judas también habló, porque realmente Judas también habló. Pero interesantemente que cuando Judas le dice, Señor, seré yo, el Señor le dice, tú lo has dicho. Le dice, tú
lo dijiste, ¿ok? No lo dije yo, tú mismo te entregaste. Pero dice que cuando fueron a mojar, Judas también mojó, porque el Señor le había dicho, el que moja conmigo en el plato, ese va a ser. O sea, lo cierto fue que todo apuntó ahí. ¿Cómo habrían considerado los discípulos, ¿no? Lo que dijo Judas, ¿verdad? Su confesión, cómo él mismo cayó entrampado, o cuando Jesús dijo el que moja, y en ese momento Judas estaba mojando también. O sea, cómo los demás, no sé si tal vez ellos esperaban que tal vez eso tal vez hubiera pasado tal vez por Judas, porque ellos tal vez sabían bien tal vez como Judas pensaba. Yo estoy casi seguro que Judas no era como nosotros a veces pensamos, ¿no? Una persona que decía gloria a Dios, aleluya, y como que, tú sabes, como que mostraba mucha espiritualidad, aunque los 12, déjeme decirle, eran seres humanos normales como ustedes y como yo. Totalmente. Pero estoy seguro que tal vez Judas pues se mantuvo como que, porque si ustedes se fijan a través de todo lo que relata Mateo, ¿ok? Acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Desde el principio no se menciona a Judas como que, pues no sé, hubiera jugado un papel, podríamos decir, muy significativo, aparte de que dice que era el tesorero. Y que dice que les robaba. ¿Está bien? O sea, pero no se dicen cosas significativas. En este caso de Judas. Si en ese momento los apóstoles tal vez pensaron y dijeron, wow, tiene que ser él o no. O tal vez cuando Jesús lo dijo, pues tal vez ellos pues lo aceptaron como que, wow, y se quedaron así todos tal vez en un silencio. Y tal vez aún así, pienso yo, esta es mi apreciación, tal vez esperando tal vez que el hombre no fuera y tampoco ni lo entregara. Tal vez ellos, aunque tal vez sabrían que Judas tenía sus cosas, pero tal vez ellos, vamos a pensar, tal vez asumieron que tal vez él no lo iba a hacer, porque había estado 3 años y a pesar de sus locuras, habiendo como ser humano, pues estaba ahí. Tal vez ellos no pensaron que él iba a llegar hasta hacer esa poca vergüenza, como decimos nosotros. ¿Está bien? Pero se equivocaron, porque dice que secretamente Judas fue y ya, porque ya había sido previo, ya Judas había hecho el arreglito con ellos. O sea, ni cuando están sentados a la mesa, ya el arreglo ya había estado hecho. Lo que pasa es que Judas estaba esperando el tiempo, el momento oportuno. Y Jesús lo sabía. Ahora me pongo yo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo sería el pensamiento de Jesús en ese momento de Judas, ¿verdad? Ahora, tal vez, ¿verdad? Nosotros pensamos, tal vez Jesús, tal vez pensó cosas negativas de él. Pero eso ya estaba escrito. Eso ya estaba ahí. Porque si buscamos en el versículo 23 del capítulo 26, dice el verso 23 que Jesús le contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionar, me dijo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona, y hubiera sido mejor para él no haber nacido. Ahora, volvemos, lo que Jesús les está diciendo, les afirma que ya todo esto estaba escrito en el sagrado libro que es la Santa Biblia. O sea, como mucha gente piensa, pero ¿por qué tuvo que? No, es que tuvo que ser así, porque ya estaba Isaías 53. Va viendo, y los demás profetas, ¿ok? Anunciaban de que el Mesías, el enviado de Dios, tenía que morir, iba a morir, y que alguien lo iba a entregar. Y Jesús le está diciendo a todos ellos, aún al mismo Judas, para conocimiento del mismo Judas, que si él pensaba que lo estaba haciendo en una locura, que se diera cuenta que estaba obedeciendo, va viendo dentro de su locura, estaba obedeciendo a un plan que ya Dios tenía ya trazado. Y eso no lo podía cambiar nadie.
tenía que llevarse a cabo así. Anoche mismo estábamos acá en la iglesia, estábamos celebrando el servicio de cielo en la tierra y tuvimos un estudio maravilloso. Tuvimos un tiempo en los matrimonios, porque yo soy parte del grupo de matrimonios y teníamos un grupo hermoso. Y mientras estábamos reunidos, me tocó a mí anoche pues compartir con ellos el tema. Y íbamos desarrollando distintos textos bíblicos que hablan acerca de la oración. ¿Por qué orar? ¿No? Y por qué la Biblia nos incita a orar, ¿no? Y una pregunta que lanzamos, ¿no? Es que, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere que oremos? Porque si Dios lo sabe todo. Pero una de las cosas es que Dios le gusta, es que nosotros estemos en un entendimiento claro de que nosotros nos debemos a Él. La oración no es otra cosa que un estado de sumisión, de dependencia del ser humano a Dios. Aunque Dios lo sabe todo. Pero cuando nosotros nos alineamos con Dios espiritualmente, estamos unidos, pues eso nos capacita para aceptar, escuche bien, dentro del plan y el propósito de Dios, nos capacita no tan solamente para aceptar lo bueno, sino también para aceptar aquellas cosas que nosotros consideramos malas, que consideramos difíciles. Porque al estar en una relación, en una intimidad con Dios, a través de la oración y de la devoción, eso nos capacita. ¿Okay? Como pasó el caso de Job. Dice la Biblia de este personaje que en el Antiguo Testamento en un solo día perdió todo. Digo, menos su esposa. Perdió propiedades, perdió dinero, perdió sus hijos, 8 hijos, lo perdió todo. Incluso de eso hasta su estado de salud. Mas sin embargo dice que cuando él se encontró en ese estado por su cercanía y su dependencia en Dios, dice que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete porque ya lo perdiste todo. Pero él dijo no. Él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendecido. O sea, como quien dice, Dios sabrá lo que está haciendo en mi vida. Y esa fuerza la sacó Job de esa dependencia, porque la Biblia dice que él se levantaba constantemente a estar en oración, en una coinonía con Dios, en un apego a Dios. Entonces, eso fue lo que lo capacitó para aceptar tanto una cosa como la otra, entendiendo que su vida no estaba a la aventura, sino que aunque vinieran momentos difíciles, pero estaban dentro de un orden y que algo bueno, a fin de cuentas, Dios iba a realizar en la vida de él. Entonces, esta realidad es la que estamos viendo aquí plasmada cuando Jesús le dice, es que todo esto está escrito ya. Y Jesús lo está aceptando y está haciendo o está queriendo que sus apóstoles también abriguen ese mismo pensamiento. Cosa que nosotros los cristianos del siglo XXI también debemos aprender a hacer. ¿Ok? Muy bien. Y entonces vemos que luego pues de eso pues Judas moja en el plato y ahí pues todo se lleva a cabo. Pero interesante que luego de que Jesús, ¿verdad? Prácticamente tiró al medio, como decimos nosotros acá, tiró al medio a este personaje llamado Judas. Luego de ahí pasa a celebrar lo que es la cena per se. Interesante, porque unos detalles bien importantes aquí. Dice que inmediatamente después de eso Jesús tomó el pan, ¿ok? Lo partió, porque una costumbre durante la fiesta se parte con las manos y entonces se comienza a pasar. ¿Okay? Tú tomas tu pedacito y el otro va tomando su pedazo y así va sucesivamente todos. Y todo el mundo toma su pedazo de pan. Y Jesús le hace un anunciamiento acerca de este pan. Y le dice, coman este pan que simboliza, ¿ok? Cómo mi cuerpo va a ser entregado por cada uno de ustedes para el beneficio. Ahora, si ellos sabían, estos apóstoles, a ciencia cierta lo que Jesús estaba diciendo, a mi juicio, ellos a ciencia cierta no sabían mucho en ese momento de su vida de lo que Jesús estaba queriendo decir con eso. ¿Ok?
Acuérdense, todavía ellos están novatos en entender el mesianismo de Jesús. No pensemos nosotros que ellos estaban ahí sentados y que ellos eran unos peritos en términos de la teología en ese momento, porque no lo eran. Todavía ellos estaban en el proceso de asimilar todo lo que Jesús le había enseñado y todo lo que venía haciendo. Ellos estaban en ese proceso. Y acuérdense inclusive que todavía el Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el mismo, no estaba en ellos todavía para que ellos pudieran asimilar bien realmente todo lo que Jesús venía hablando. La bendición y el privilegio que tenemos los cristianos del siglo XXI, aquellos, ¿verdad?, que tenemos la presencia del Espíritu Santo, es que tenemos la capacidad de que el Espíritu Santo nos va mostrando las profundidades de los misterios de Dios. No, ¿por qué? Porque Él fue el que reveló todo esto. Pero en ese momento, ellos todavía no entendían muchas cosas. Pero Jesús le dice claramente, ¿verdad? Luego dice que tomó en sus manos, habiendo dado gracias a Dios, partió y le dio a sus discípulos: toman y coman, porque este es mi cuerpo. Pero fíjate que le dice: toman el pedazo de pan y coman, como diciéndole: ustedes se van a beneficiar de esto que yo voy a hacer, de ese sacrificio. Cada uno de ustedes se va a beneficiar. Ahora, escuchen esto que lo voy a decir. Esto nos va a volar la cabeza, nos va a volar la mente. Porque hay personas que me han dicho que me han preguntado: pastor, ¿y Judas se habrá salvado? Pero una cosa es cierto. Judas también participó de esa cena. Y Jesús dijo: toman y coman, porque este es mi cuerpo. Y Judas estaba ahí sentado a la mesa. Judas comió de ese pan cuando Cristo dijo: toman y comen este pan, porque esto es un ejemplo de mi cuerpo. O sea que él participó de ese momento sagrado. Habiendo. ¿Hasta qué nivel la muestra de la gracia, de la misericordia de Dios, aún por encima de los errores de Judas, se extendió para él? Eso lo veremos en su momento, cuando lleguemos a la presencia de Dios, por cierto, ¿verdad? Porque hay gente que son fácil condenando. Pero lo que les quiero decir es, ¿verdad?, que me llama la atención, y hay que decirlo porque está aquí, es que cuando Jesús reparte el pan y comen, Judas también comió. Luego dice el verso 27 que luego que hubieran comido, tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos. Porque otra cosa, que incluso todo el mundo, y creo que en la fiesta judía, no sé si todavía lo están haciendo, pero lo cierto es que todos acostumbran a tomar de una misma copa. Tal vez en países, ¿verdad?, de acá de nosotros, tal vez que consideramos desarrollados, pues nosotros por cuestiones de higiene no lo hacemos, ¿está viendo? Pero aún todavía hay muchos países que todos comen de un mismo plato. Por ejemplo, allá en Perú es una costumbre, ¿vale? Y yo lo veo en los campos, ¿no? Ellos sirven un plato grande así, y todo el mundo, inclusive hasta comen con la misma cuchara. Porque ponen una cuchara en el plato y uno come, deja el plato, entonces viene el otro, toma la cuchara y come, y así cada uno va pasando. Y normal, sin ningún problema. Es como que un momento de donde ellos toman como que una costumbre para socializar de una forma bien íntima. ¿Va viendo? Y yo se las respeto. Pero lo cierto es que así era en ese momento. Jesús tomó de la copa y se la pasó a ellos. Y Jesús le hace un anuncio acerca de esa copa. Y le dice: beban ustedes de esta copa, porque esta es mi sangre con la que se confirma, dijo Jesús, se confirma la alianza. O sea, estamos hablando el nuevo pacto. El nuevo pacto que ya estaba profetizado. Que de hecho Jesús no estaba inventando ahí. Jesús no estaba queriendo sacar las cosas fuera de un orden. No, ya todo eso ya estaba preestablecido que habría de acontecer. Y Jesús, su sacrificio, era el sello
¿ok? Para establecer, acuérdense, pactos, un nuevo pacto en mi sangre que se iba a llevar a cabo, que el ser humano, a través del sacrificio sagrado y santo de Jesucristo, habría de alcanzar la justicia, no a través de las obras, porque el ser humano en sí mismo es incapaz de alcanzar la justicia. Pero vino Él con el propósito de que todo aquel que en Él cree ahora alcance la justicia. Y dice, esta sangre que es derramada, dijo Jesús, en favor de muchos para el perdón, ahí lo dijo claro, de sus pecados. Y vuelvo, Judas estaba ahí y tomó de esa copa. Nunca se había fijado en eso. Interesante. No estoy diciendo que se haya salvado, pero tampoco digo que tampoco se haya condenado. Yo estoy hablando de que él estaba ahí y participó. Y Jesús, aún antes de la cena, habiéndolo tirado al medio, Jesús nos dijo, oye, tú no debes estar aquí, vete, porque tú eres el que me va a entregar. Esto es para los demás. Tú no debes participar de esta cena, porque yo estoy seguro que si eso hubiera pasado en muchas iglesias evangélicas hoy día, lo hubieran sacado a patada. Lo primero que hubieran anunciado desde el frente, el hermano Judas, el hermano Judas es el único que está excluido de esto. Porque yo he conocido que en muchas liturgias, en muchas congregaciones religiosas o iglesias, ¿no? Cuando celebran su cena, excluyen a la gente por muchas razones. Por peinado, por vestimenta, porque han cometido una falta. Le dicen, no, tú no puedes participar de la cena. Y no lo dejan. No le permiten bajo ninguna circunstancia. Mas, sin embargo, Jesús, sabiendo que Judas partió el pan, Judas comió y también participó de la copa. ¿No creen ustedes que si Jesús hubiera pensado que él era inmerecedor, no piensan ustedes que lo hubiera excluido? Yo pienso que sí. Le hubiera dicho, ¿para qué tú vas a estar aquí? Vete, haz lo que vas a hacer, pero no te quedes aquí. ¿Está viendo? No te quedes aquí, vete. Pero aquí Mateo no dice, porque lo único que dice en el verso 25 es que entonces Judas, el que estaba traicionando, le preguntó, maestro, ¿acaso seré yo? Y él le dijo, tú lo has dicho, contestó Jesús. Y mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, ¿verdad? Y ahí lo partió. Todo siguió normal. Jesús no le dijo, tú estás excluido de la gracia de Dios. No piensan ustedes que tal vez si Jesús, ¿no? Porque acuérdense que el que pone las normas aquí es Él. Yo creo que Jesús, ¿verdad?, hubiera tomado la autoridad, hubiera dicho, en este momento, de ahora en adelante, tú no eres parte de este equipo, aquí vete. Pero Jesús no hizo eso. A veces nosotros, a veces los seres humanos somos tan, yo digo, recalcitrantes a veces en nuestra postura, tan inmisericordiosos. Porque es que no comprendemos la magnitud y la profundidad de la misericordia de Dios. No la entendemos. Por eso es que en el mundo hay mucha gente que han pasado por las iglesias o por religiones, incluso por el mismo cristianismo. Muchas personas que han quedado muy afectadas por el trato inmisericordioso de parte de muchas organizaciones religiosas o cristianas, que para nada muestran la gracia de Dios. Yo veo aquí Jesucristo mostrando la gracia y la misericordia sobre Judas,
en extremo, ¿sabe? Y él le dijo, esto que yo voy a hacer en la cruz. Él le dijo, él no dijo tampoco, esto que estoy haciendo en la cruz, o que voy a hacer en la cruz, no, es para los 11 menos, y el único que está aquí excluido es Judas. Jesús tampoco dijo eso. Fíjate, y no es que estoy tratando, créanme, de ser el abogado del diablo aquí. No es que estoy tratando yo de eximir a Judas, no, es que estoy tratando de ver algo aquí, que a veces nosotros lo hemos pasado por alto, a veces ya sea por ignorancia, o tal vez otros, tal vez se han dado cuenta y tal vez dice, mejor no lo toco, pero aquí estamos dándonos cuenta de que Dios, su plan y su propósito se cumplen aún por encima de los errores de nosotros. Porque Dios tiene un plan. Y nosotros somos parte de ese propósito. Dice aquí en el verso 28 que Jesús le dice, esta es mi sangre, hablando de la copa, con la que se confirma la alianza. Y Judas estaba allí. Sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré, le dijo, no volveré a beber este producto de la vid hasta el día en que la beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús le dice, no voy a volver a tomar esta copa hasta el momento, está hablando, ¿no? Cuando Él regrese y levante a su iglesia y se lleve a cabo las bodas. Aleluya. Y ahí van a estar ustedes y voy a estar yo. No porque somos buena gente, ¿sabe? Es porque Él es buena gente. Y Él nos invita a todos a que pongamos nuestra confianza única y exclusivamente en Él. Así que animo a todos los amigos, a todos los hermanos, a que confiemos en el Señor. Él es bueno. Él no espera que tú y yo seamos perfectos. El perfecto es Él. Él lo que quiere que tú y yo aprendamos a confiar en Él. A pesar de nuestros errores, que aprendamos a depender de Él. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y Él lo dijo, nadie va al Padre, escuche bien, si no es a través de Él. No es a través de las religiones, no es a través de los preceptos humanos, es a través de Él. Por lo tanto, hoy lo vamos a dejar aquí en el estudio, mañana, ¿verdad? O en la próxima ocasión, cuando volvamos de nuevo a compartir el estudio del Evangelio de Mateo, vamos a continuar desde el verso 30 del capítulo 26, donde habla acerca de que Jesús anuncia a Pedro que en este caso que Él lo negará. ¿Okay? Pero lo vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy porque creo que tenemos bastante en qué meditar. ¿Okay? Así que vamos a orar en este momento y vamos a presentarnos al Señor. Padre, te doy las gracias por este tiempo, por este espacio tan maravilloso. Señor, gracias por que nos permite podernos sentar a disfrutar, Padre mío, de esta palabra. Y poder verte, Señor amado, ver tu gracia, ver tu misericordia en acción de una forma extrema, ver tu soberanía, ver, Padre mío, tu omnisciencia, ver cómo tú tomas el control de las circunstancias, aún por más difíciles que pareció. Padre mío, cómo, Señor, te mantuviste en una sola pieza, cómo, Señor amado, no te quitaste, cómo cumpliste tu misión de vida para el beneficio del mundo pecador. Gracias, porque Señor amado, a través de ti tenemos la esperanza y tenemos la vida eterna. Gracias porque somos parte de un propósito, Señor. Padre mío, ayúdanos a enfrentar, aleluya, seguir hacia adelante, a no quitarnos, a mantener nuestras convicciones firmes, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, no nos resta tiempo para más. Quiero decirles que aquí en la Iglesia Rey de Reyes de Aguadilla, este domingo, si el Señor lo permite, vamos a tener 2 servicios. Es el mismo servicio, lo único que lo hacemos en 2 horarios distintos con el propósito pues, de beneficiar
a las personas, ¿ok? Así que tenemos un servicio que comienza a las 9 de la mañana y el otro que comienza a las 11 de la mañana. Así se da tiempo, ¿verdad? De que ese grupo salga, se desinfecta todo, ¿ok? Y seguimos normal. O sea, porque entendemos que la iglesia, en medio de estos tiempos, ahora más que nunca, somos necesarios. Así que no se olviden de compartir en sus páginas, por favor, ¿ok? Estos estudios para que sus amigos y familiares también sean bendecidos. ¿Okay? Dios me los bendiga, Dios me los guarde y no se olviden que es como yo siempre digo, me gusta terminar, y es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Chao, que pasen todos un excelente día. Bye.